Gracia y paz, amados hermanos. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos que nos impiden tener una comunión plena con el Señor. No sé si alguna vez te has sentido de que no estás teniendo una relación verdadera con Dios. No sé si alguna vez has sentido de que tu vida no está plena, tu vida no está completamente llena de Él, sino que está como a medias o está apagada. Y eso es por causa de que hay muchos obstáculos que te están impidiendo tener una comunión plena con el Señor, una vida llena de Él. Bien, el primer obstáculo, amado hermano, de que te impide tener una comunión plena con el Señor es el pecado no confesado, o pecados ocultos, o prácticas, ¿ok?, que pueden estar implementándose en tu vida, ¿ok?, cosas que no has cortado, cosas de las cuales no has confesado, que te impiden, amado hermano, acercarte de una manera genuina, de una manera sincera, de una manera plena a Dios, ¿ok? Vamos a leer Isaías, capítulo 59, versículo 2, y dice lo siguiente, amado hermano, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír, ¿ok? El pecado, ¿ok?, cuando se está practicando, es una barrera, ¿ok? Es un obstáculo que te distancia de Dios, ¿bien? Precisamente porque Dios, amado hermano, quiere que nosotros nos apartemos del pecado y de la iniquidad, ¿bien? La palabra del Señor dice en el Salmo 145, verso 18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, ¿ok? Los que se acercan a Él con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón sin mancha, amado hermano, ¿bien? Con un corazón contrito y humillado, ¿bien? Si tiene una persona un pecado del cual arrepentirse, esa persona tiene que ir, ¿ok?, con toda humildad y mansedumbre, ¿ok?, humillado delante de Dios, confesando su pecado, y no solamente pidiendo perdón, sino también pidiéndole a Dios, ¿ok?, que rompa en tu vida cualquier práctica pecaminosa, cualquier atadura, cualquier cadena de opresión, ¿ok?, cualquier pecado que te tenga esclavizado. Bien, amados hermanos, el pecado no es cualquier cosa, el pecado no es una minuciosidad, ¿ok? El pecado tiene graves consecuencias, el pecado te puede apagar el espíritu, el pecado puede alejarte de Dios de una manera agresiva, ¿bien? El pecado vino para esclavizarte, el pecado vino para destruirte, el pecado vino para alejarte completamente del Señor, para que te entregues completamente a la perdición, ¿bien? Entonces, para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del enemigo, las obras del diablo, ¿ok? Todo lo que el pecado trajo a esta tierra, Jesucristo vino a deshacerlo, ¿bien? Entonces, nosotros, si permanecemos en pecado, si permanecemos practicando el pecado, entonces permanecemos alejados de Él, alejados de Dios, no estamos permaneciendo en Jesús, ¿bien? Por eso es que dice Él: si permanecéis en mí, vosotros llevaréis mucho fruto, y mi Padre los limpiará para que lleven más fruto, ¿bien? Así como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, ustedes no van a dar fruto si no permanecen en mí. Y nosotros, para poder permanecer en Él, tenemos que guardar sus mandamientos con toda diligencia, obediencia y humildad delante de Él, ¿ok? Hay personas, amados hermanos, que tienen prácticas pecaminosas y que van delante de la presencia de Dios, piden perdón, pero no rompen con eso. Piden perdón por el pecado, pero no se arrepienten. Piden perdón por el pecado, pero no quieren ser transformados. No le piden a Dios que los transforme, que los libere, que rompa las cadenas de opresión que hay en ellos, que rompa la perversidad que hay en ellos, ¿bien?, que quite toda opresión del enemigo en sus vidas, ¿bien? Por eso es que las personas comienzan a pedir perdón, ¿bien?, pero no sienten la presencia, la llenura del Espíritu en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no le han pedido a Dios que los limpie completamente de su pecado, ¿bien? El Espíritu Santo, amados hermanos, es una persona, y el Espíritu Santo es puro, no tiene mancha, ¿bien? Y el Espíritu Santo no puede habitar con toda libertad en una persona que se la pasa practicando el pecado. El Espíritu Santo va menguando en las personas que andan practicando la iniquidad, ¿bien? El Espíritu se va apagando cuando nosotros, amados hermanos, andamos haciendo cosas que no son agradables delante de Dios y no nos hemos arrepentido, ¿bien?, causando así una gran barrera que nos distancia de la presencia plena del Padre. Hay muchas personas que practican el pecado y oran, pero no sienten, amado hermano, la presencia como una persona que vive en una vida de santidad, ¿bien?
Dios se manifiesta, amado hermano, poderosamente en los corazones que son puros y sin manchas. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Los que tienen un corazón limpio, los que tienen un corazón puro, son aquellos que van a ver a Dios en sus vidas. Bien. Por lo tanto, si hay una persona que tiene un pecado, ¿ok?, que lo está practicando y cree que pidiendo perdón se soluciona todo, déjeme decirle que pedir perdón simplemente no basta. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que despojarse, que cortar con eso de lleno de una vez. ¿Bien? Yo era una persona que practiqué pecado a lo largo de mi vida como cristiano. ¿Bien? Una persona que no comprendía, ¿ok?, lo que era la santidad. No comprendía a plenitud lo que era la voluntad de Dios en la vida de los cristianos, que es la santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Yo no lo comprendía. Y yo practicaba pecados siendo cristiano. Y pedía perdón cuando llegaba el momento de yo hacer las oraciones y de presentarme delante de Dios o de buscar el rostro de Dios estando yo en pecado. Yo simplemente pedía perdón. Señor, perdóname porque pequé. Pero nunca le decía, Señor, yo me arrepiento de este pecado. Te pido que lo arranques de mí, te pido que lo quites de mí. Te pido que me des la fuerza, Señor, para no volver a caer, Señor, en este pecado. Te pido, Señor, que me ayude, Señor, a mantenerme santo, a mantenerme puro, Señor, sin manchas para ti. Nunca lo decía. ¿Por qué? Porque simplemente yo pedía perdón, Señor, perdóname porque pequé, pero nunca me arrepentía del pecado. ¿Y qué pasaba? Pedía perdón y al otro día volvía a cometer otra vez el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo nunca había sido libre. ¿Por qué? Porque nunca quise ser libre verdaderamente. Por lo tanto, en el momento en que yo comprendí cuál es la verdadera voluntad de Dios en nosotros, yo decidí apartarme radicalmente del pecado, de la iniquidad y de toda obra perversa, porque me di cuenta que a lo largo de mi vida, practicando pecado e iniquidades, me había dado cuenta de que yo nunca había sido salvo, sino que creía yo que yo estaba salvo viviendo una vida de pecado, porque la Biblia dice que nosotros por gracia somos salvos, pero yo no entendía, amado hermano, de que la gracia vino a nosotros, fue a transformarnos. Y que la persona que se la pasa practicando el pecado es una persona, amado hermano, que se la pasa haciendo afrenta al Espíritu de la gracia. Porque el Espíritu de la gracia lo que quiere es sacar de nosotros la impiedad, los deseos mundanos, las obras de la carne. Que nosotros vivamos en una vida sobria, en una vida justa, en una vida piadosa. Eso es lo que quiere la gracia en nosotros. La gracia, amado hermano, es el poder que Dios nos dio, es la capacidad que Dios nos dio para poder vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a la santidad. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que comprender de que si por gracia somos salvos, quiere decir de que la gracia nos va a dar y nos da la capacidad, amados hermanos, de vivir una vida sin mancha, de vivir una vida sin pecado, de vivir una vida limpia y pura delante de Dios. Entonces, si hay cristianos que andan practicando el pecado, esos cristianos no pueden decir de que ellos tienen una comunión plena con Dios, porque no pueden tenerla. Si ellos dicen que tienen una vida plena con Dios y que la gloria de Dios se manifiesta en ellos y que el poder de Dios los respalde, que el poder de Dios los llene, que el poder de Dios está de lleno con ellos, déjeme decirle que eso es mentira. Esas personas les están mintiendo. ¿Bien? La palabra del Señor dice, aléjese de iniquidad, apártese de iniquidad, todos aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Bien? También la Biblia dice, aquel como os llamó es santo, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está santo, porque yo soy santo. El pecado hace, amado hermano, que Dios aparte el oído de tu oración. Si tú no te arrepientes, si tú no decides cortar con eso, si tú no le pides a Dios que arranque de ti toda perversidad y todo deseo carnal, y que corte de ti el prepucio de tu corazón, que son los deseos engañosos, los deseos corruptos de esta vida. Si tú no haces eso, amado hermano, y tú vives una vida de pecado y comienzas a creer de que Dios va a estar plenamente contigo, déjame decirte que no. No es así. Dios quiere que su pueblo sea santo, irreprensible, limpio. Y Él está cercano a todos los que le invocan de veras, a los que son de puro corazón, a los que están limpios de toda maldad, de toda malicia y de toda perversidad. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto, amado hermano, es las distracciones del mundo. Este es el segundo obstáculo que te impide, amado hermano, vivir una vida de comunión plena con Dios. ¿Bien? Vamos a leer, amado hermano, Colosenses, capítulo 3, verso 2. Colosenses, capítulo 3, verso 2. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Bien? Amado hermano, para nadie es secreto de que aquí en esta tierra hay muchas distracciones. ¿Ok? Hay muchas cosas, amado hermano, que nos quitan tiempo de comunión con Dios. ¿Bien? Algunos de los ejemplos son la televisión, el mundo de la música, el mundo del cine, los escenarios, las redes sociales, ¿okay? El trabajo. ¿Bien? Muchas cosas nos quitan a nosotros tiempo de comunión con Dios. ¿Por causa de qué? De las distracciones.
Amados hermanos, hay personas que ponen de prioridad su trabajo antes que Dios. Esto no le agrada al Señor. ¿Bien? Hay personas que tienen negocios y ellos dicen que ellos no pueden dejar de trabajar los domingos porque los domingos, según ellos, son los días en los que más hacen plata, en los que más generan ingresos. Entonces ellos no pueden congregarse porque ellos tienen que estar gestionando el negocio los días domingos, o no pueden estar saliendo a la iglesia o a cualquier actividad porque están ocupados o porque están haciendo otro tipo de cosas. ¿Bien? Entonces también hay otras personas que ponen, amado hermano, prioridades a las redes sociales, a lo que pasa, a lo que publican, a lo que postean. Entonces hay personas que ponen estas cosas, estas distracciones, amados hermanos, primero que a Dios. Y eso, amado hermano, es algo primeramente que a Dios no le agrada y es un obstáculo, amado hermano, para que usted pueda tener una comunión plena con Dios. ¿Bien? Porque nosotros, amado hermano, debemos aprender primeramente a buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Bien? Nosotros tenemos que apartar diariamente un tiempo de oración y un tiempo de lectura bíblica. No basta simplemente con poner una música cristiana en YouTube y usted cree que usted está teniendo comunión con Dios simplemente por poner una música cristiana en YouTube. O porque pusiste un predicador de renombre en YouTube, entonces ya tú sientes ya que esa es la comunión que tú estás teniendo con Dios. No es así. ¿Ok? La tecnología se encargó, amados hermanos, de mantenernos distraídos en todo momento. La tecnología se encargó, amados hermanos, de que nosotros nos volvamos perezosos a la hora de buscar el rostro de Dios, de una manera genuina, de una manera sincera. Hay personas que se sienten bien únicamente porque escucharon 3 canciones cristianas por YouTube o por Spotify y ellos piensan que con eso ya ellos tienen una comunión genuina con Dios. O hay personas también que comienzan a decir, no, porque ya yo escuché un mensaje de 15 minutos, de 20 minutos de tal pastor, de tal ministro, de tal profeta o de tal apóstol por YouTube. Entonces ya con eso yo estoy bien, con eso ya yo puedo estar tranquilo. Con eso ya yo tengo una vida de comunión con Dios. Eso no es así. ¿Bien? Nosotros tenemos que tener una comunión personal, no interpersonal. Tenemos que tener una comunión con Él directamente, no a través de intermediarios. Porque para eso el Señor nos dio su Santo Espíritu, para que lo busquemos nosotros sin tener que estar buscando intermediarios. ¿Bien? Nosotros tenemos que buscar a Dios, amado hermano, en oración y súplica, no solamente por un video que usted ve en YouTube o por una canción que usted escucha en YouTube. Usted tiene que buscarlo de una manera genuina, de una manera sincera. No, porque ya yo escuché la palabra que dijo tal profeta, ya con eso ya yo estoy bien. No, no es así. Uno tiene que tener hambre, un deseo insaciable, amado hermano, de la presencia de Dios. No a través de alguien, sino directamente usted en intimidad con el Padre. ¿Bien? Si usted no tiene, amado hermano, una vida de comunión con Dios por causa de las distracciones, usted sin darse cuenta se está alejando de Dios. Usted sin darse cuenta, amado hermano, está debilitándose espiritualmente. Usted sin darse cuenta, amado hermano, está tomando el camino del evangelio de una manera ligera. ¿Bien? El Espíritu nos anhela celosamente, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que si Él nos anhela celosamente, amados hermanos, es que nosotros debemos en todo momento tener un momento de intimidad con Él. Lejos de las distracciones. Usted podrá estar saturado de muchas cosas, pero cuando el corazón está dispuesto, amado hermano, a buscar su presencia, usted lo busca porque usted tiene hambre y sed de Él. Pero cuando usted tiene las distracciones que este mundo nos ofrece por encima de las cosas de Dios, es un problema muy grave. Es un problema espiritual muy grave y peligrosísimo, amado hermano. Lo cual usted tiene que despojarse de eso. Usted tiene que buscarlo directamente a Él, no por medio de intermediarios. Darle el tiempo que Él se merece. Ponerlo a Él por encima de todas las cosas. No poner las cosas por encima de Él. ¿Bien? Hay personas que dicen, no, porque voy a orar, pero ya va, que voy a revisar primero el Instagram. No, voy a revisar primero el YouTube. Voy a revisar primero el Facebook, después voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, después hago lo otro, y después voy a orar. No es bueno hacer eso. No es bueno. Usted tiene que buscar el rostro de papá primeramente antes que cualquier otra cosa. Porque allí es donde va a estar la presencia de Dios bendiciéndote, llenándote, respaldándote y obrando poderosamente en tu vida cuando tú pones a Dios primero antes que cualquier otra cosa, que cualquier otra labor o cualquier otra ocupación. Vamos al tercer punto ahora. El tercer punto, amado hermano, es la pereza espiritual. Y esto es muy, muy peligroso. Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Bien? ¿En qué consiste, amado hermano, la pereza espiritual? La pereza espiritual es en una flojera de leer la Biblia. Una flojera, amado hermano, de congregarse. Una flojera, amado hermano, de orar. Una flojera de pasar tiempo con el Señor. Esa es la pereza espiritual. Y la pereza espiritual, amado hermano, hace que poco a poco tú te vayas desligando del Padre. Que poco a poco tú le estés dando cancha al enemigo. Que poco a poco tú comiences a empatizar con el pecado. La pereza espiritual te debilita. La pereza espiritual te hace presa fácil del enemigo. La pereza espiritual, amado hermano, hace que sea más fácil que tú te resbales, que tú tropieces, que tú caigas.
Por eso es que nosotros tenemos que estar en todo momento sobrios y diligentes, así como acabamos de leer aquí, que tenemos que estar diligentes y atender a las cosas que nosotros hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa esto? Atender a las cosas que nosotros hemos oído. Hace referencia, amado hermano, a vivir una vida, ¿ok?, en práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de una manera diligente. Eso es lo que significa, amado hermano, atender con diligencia a lo que nosotros hemos oído. ¿Bien? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús nos enseñó? Amado hermano, de que nosotros tenemos que vivir una vida conforme al agrado del Padre, guardando sus mandamientos, de que nosotros tenemos que vivir una vida de oración, velar y orar para que no entréis en tentación, de que nosotros tenemos que vivir, amado hermano, una vida en santidad, una vida sin mancha. Eso fue lo que nos enseñó Jesús, de que nosotros tenemos que buscarlo, amado hermano, con diligencia en todo momento, ponerlo a Él de primero antes que todas las cosas. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Y nosotros tenemos que atender con diligencia esas cosas que hemos aprendido de Cristo, que hemos aprendido por medio de su palabra. Pero la pereza espiritual es lo que no te permite, amado hermano, acatar con diligencia las cosas que se te enseñaron a través de la Escritura. Y eso es algo peligroso, porque eso es una estrategia de Satanás. El Satanás inserta en muchas vidas la pereza, la apatía espiritual, una flojera. Comienza la persona a cuestionarse: ¿para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que ir a esto? Me da flojera, me da fastidio, me siento mal, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, lo hago más tarde, lo hago después. Y comienza la persona a hacer otras cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Comienza la persona a dedicar su tiempo a otras cosas que no son tan importantes como las enseñanzas que Jesucristo nos dejó por medio de su palabra. Entonces, la tibieza espiritual, la pereza espiritual, es un arma mortal, amado hermano. Porque si la persona continúa, ¿ok?, en una pereza espiritual desmedida, la persona poco a poco puede irse apartando, alejándose de Dios, hasta descarriarse, si es posible. O comienza a ir a la iglesia únicamente por rutina o por una monotonía, pero no comienza a vivir, amado hermano, una vida conforme al verdadero evangelio. Comienza a tomar las cosas dentro del evangelio a la ligera. Comienza a vivir una vida light, una vida, amado hermano, más del mundo que de Dios. Y esa es la causa, y eso es causado, por causa de la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque la persona, amado hermano, comenzó a adaptarse a un estilo de vida el cual no es estar de lleno con Dios. Y todas estas cosas, ¿okay?, lo que es el pecado no confesado y el pecado no arrepentido, lo que es, amado hermano, las distracciones del mundo, y lo que es, amado hermano, la pereza espiritual, son cosas, amado hermano, que nos alejan de una manera increíble de una vida en comunión plena con Dios. ¿Okay? De una vida, amado hermano, que a Dios verdaderamente le agrada. Todas estas cosas, todos estos obstáculos nos alejan de aquello, de una vida plena en el Señor. Por lo tanto, usted con diligencia tiene que procurar, amado hermano, quitar de su vida estos 3 obstáculos. Y usted va a ver, amado hermano, de que cuando usted quite esos 3 obstáculos de su vida, usted va a comenzar a notar cambios extraordinarios en su vida espiritual. Usted va a comenzar a experimentar, amado hermano, una llenura sobrenatural, una comunión genuina con Él, una presencia, amado hermano, increíble. Pero si usted no se despoja de estos obstáculos, déjeme decirle que usted va a vivir una vida en el Señor a medias. No va a poder apreciar a plenitud, amado hermano, el respaldo y el poder de Dios en su vida. Por lo tanto, despójense de estas cosas. Pídanle al Señor en oración, amado hermano, que ponga en usted un deseo insaciable de buscar su rostro, su presencia, de ponerlo a Él primero antes que cualquier otra cosa, y que quite todo problema, todo cansancio, toda apatía, toda pereza, amado hermano, de buscarlo a Él. Que quite toda distracción de su mente y de su corazón. Que ponga en su corazón el deseo de ponerlo a Él primero en todo. ¿Bien? Y que con su Espíritu Santo los fortalezca y les dé la fuerza, amado hermano, y los capacite para vencer y para despojarse de todos esos obstáculos. Y usted va a ver de que si lo hace, usted va a comenzar a vivir una vida mucho mejor en el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, y espero que este video te haya sido de mucha bendición y de mucha ayuda. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén.